Hola amigos de Locos por el Ocio, bienvenidos a un análisis más de The Last of Us. Esta vez vamos a analizar el capítulo 3 desde la perspectiva de alguien que ha jugado los videojuegos, tanto el 1 como el 2. Esta es un análisis totalmente lleno de spoilers, así es que te recomiendo que si estás aquí es porque quieres acompañarme en este camino de lo que fue el tercer capítulo, bastante polémico por cierto. Y aquí en Locos por el Ocio hoy vamos a ver de qué se trató y qué similitudes y diferencias hay con el videojuego The Last of Us y su tercer capítulo aquí en Locos por el Ocio. Bueno, arrancamos con este tercer capítulo. En el segundo capítulo lo que había ocurrido era que digamos que Ellie y Joel seguían en su camino precisamente a encontrarse con un par de supervivientes que son amigos de Joel. Esto también viene desde el videojuego y ellos se llaman Frank y Billy. Y realmente el capítulo se centra en gran parte en ellos dos, y eso es lo que vamos a estar viendo aquí en este review que vamos a hacer sobre este tercer capítulo de The Last of Us. Y bueno, las cosas comienzan exactamente donde acabaron en el capítulo anterior. Vemos a un Joel bastante enojado, por así decirlo, con Ellie. Y Ellie dice, mira, no la cojas contra mí. Finalmente fueron ustedes los que decidieron cumplir con esta misión. Yo no los obligué. Y él le arroja, ahí vemos un pedacito en el que le arroja la comida como de mala gana. Y ella le responde de esta manera, pero bueno, después de que Ellie le dice esto, parece que él se calma un poco y retoman la ruta por la que van a llegar hasta una casa donde ellos almacenan, o bueno, donde Tess y Joel almacenaban provisiones para sus viajes como contrabandistas. Y durante esta caminata ocurre una conversación entre Ellie y Joel que trata de remontarse mucho a lo que ocurrió justamente antes de que todo se fuera al caño con este hongo que ha convertido a las personas en zombies. Bueno, y precisamente llegan aquí al lugar, también copiado fielmente de los videojuegos, aunque este capítulo tiene unas diferencias bastante marcadas respecto a lo que ocurre en el juego, y es el primer capítulo que toma digamos que una aproximación un tanto diferente a lo que ha ocurrido en los juegos, sin que traicione la esencia de The Last of Us. Recordemos que detrás de esto sigue estando Neil Druckmann junto con el escritor de Chernobyl, Craig Mazin, así es que digamos que es muy respetuoso de la esencia de lo que simboliza el videojuego. Entonces llegan a esta casa donde digamos que hay provisiones, y lo que le dice básicamente allá adentro es que no se aleje de él, y allí se encuentra con una máquina de videojuegos, una máquina arcade. En el videojuego esta máquina obviamente no tiene la marca de Mortal Kombat, aquí sí pudieron hacerse con la licencia, y ella menciona ahí que había un personaje que se comía los huesos y después los escupía, que era Milena, lo pronuncia mal, y bueno, eso es como un pequeño easter egg muy relacionado con lo que pasa en ese momento del videojuego cuando te encuentras con la máquina arcade. Y bueno, Ellie sigue escarbando mientras Joe le dice no te alejes demasiado, y encuentra una especie de escondite por el cual ella se desliza. Es una parte subterránea, encuentra unos tampones que están ahí y que le sirven bastante, obviamente porque ya está en la edad. Y muy al fondo vemos un zombie que está entre la mitad de ser un corredor a ser un clicker, que la observa fijamente, y Ellie le saca el cuchillo y comienza a jugar con él, a extirparle esos pedazos en donde se ven partes de hongo, y termina básicamente matándolo. Y digamos que es la primera vez que vemos a Ellie hacer esto, matar sin ninguna piedad a uno de estos zombies que tienen el Cordyceps. Bien, después de ahí salen del lugar. Joel deja una metralleta porque dice que no le va a servir mucho. No sé qué tipo de arma de repetición es. Consideraría yo que es una metralleta. Dice que no le sirve mucho porque no tiene mucha munición, y siguen continuando su camino, y por ahí se encuentran con un avión despedazado
Y Ellie parece bastante sorprendida y vemos la diferencia ahí entre dos generaciones. La de Ellie, que fue después de todos estos sucesos de la pandemia, y la de Joel, que sí tuvo la oportunidad de montarse dentro de uno de estos aviones y dijo que se sentía como en una lata de sardinas y que le cobraron un sándwich muy caro. Pero bueno, ella le dice, tú por lo menos tuviste la opción de volar y ella no la tuvo. Y bueno, continúan su camino. Joel le dice, mira, mejor cortemos camino por aquí por el bosque. Ella le dice, no, ¿para qué me dijiste eso? Sigamos por acá. Y lo que se encuentran es un montón de cadáveres, los restos de lo que parece ser toda una comunidad que fue masacrada por Fedra. Y le explica precisamente Joel que cuando se estaban llevando a todas estas personas que vivían en el campo a las zonas de cuarentena, muchos no alcanzaron a llegar y fueron sacrificados, fueron matados, asesinados por la gente de Fedra. Y él dice que las personas muertas no se infectan ni tampoco son un riesgo de infección. Algo bastante cruel en la forma como actúa o actuaba el gobierno al comienzo de esta pandemia. Y sigue actuando. Y bueno, después nos retrocedemos otra vez al año 2003, el momento en el que todo arrancó y parece que están desalojando una comunidad completica y bueno, tratan de que todos se embarquen en estos carros. Muchos de ellos suponemos que fueron sacrificados o asesinados, ni siquiera alcanzaron a llegar al lugar de cuarentena. Y vemos ahí a uno de los protagonistas de este episodio que se llama Bill. Él tiene 4 pantallas con sus cámaras en las cuales está vigilando lo que está ocurriendo y dice, vengan por mí, hijos de puta. Esta persona es un survival, una persona obsesionada con los hábitos de supervivencia, tiene muchas armas y él está controlando la situación escondido en el sótano de su casa, donde está armado hasta los dientes. Y básicamente cuando ya despejan todo el pueblo, él sale a revisar que se encuentre totalmente solo, y lo que vemos es que él prácticamente se queda con el pueblo a merced, mejor dicho, queda siendo este pueblo, que creo que es Lincoln, si mal no estoy, queda siendo de él prácticamente. Entonces, este va a ser el protagonista principal de esta parte de la historia. Dato de no menor importancia, Billy aparece en los videojuegos, pero no teníamos todo el contexto de cómo fue que él sobrevivió y llegó hasta el momento en el que Joel lo conoce, pero después hablaremos más sobre eso. Bueno, y vemos como este Billy es bastante autosuficiente, completamente solo. Él mismo se encarga de generar energía a través de gas, de tener agua caliente, de contar con carne fresca y de colocar un sistema de trampas a través de un resguardo, porque tiene todo esto alambrado, por así decirlo, una verja que protege este pueblo, y tiene unas trampas que él mismo ha configurado para evitar que los zombies lleguen hacia donde él o cualquier otra persona eventualmente tiene el lugar muy protegido y resguardado. Y así pasan unos años hasta que vemos también como la diversión de este Billy es precisamente ver cómo los zombies finalmente pasan por sus trampas. Aquí vemos uno de ellos y cómo estas trampas se activan una vez los zombies pasan por ahí. En el videojuego nos toca pasar por un lugar, no llegamos exactamente hasta la casa de Billy, pero sí llegamos a un sitio que está dominado o controlado por él y está lleno de sus trampas y hay que esquivarlas. Y es bastante interesante esta sección del juego, ya que la reproducen con cierta fidelidad, primero con el tema de los zombies. Y bueno, así pasan unos años hasta que por fin cae en una de sus trampas la segunda persona importante de este capítulo, que es Frank. A Frank nunca lo vimos en los videojuegos, aunque sí lo nombran y ahorita vamos a ver por qué. Y bueno, él cae dentro de un hoyo y resulta que Bill le está apuntando con un arma y él le dice, mira, no estoy infectado, tengo 4 días caminando, estoy desesperado, tengo más de 2 días sin comer, éramos un grupo de 10, iba hacia Boston, por favor necesito que me ayudes. Y bueno, parece que Bill finalmente se convence después de chequearlo, porque tiene uno de estos chequeadores de virus de Fedra, se da cuenta que realmente no está infectado y lo que hace es que lo invita a su casa. Y una vez allá adentro le sirve una exquisita comida de la cual esta persona
mejor dicho, se extasía, dice, qué delicia, realmente está muy bueno. Pero Bill le dice, con hambre cualquier cosa te sabe bien, y él dice, no, tienes talento para esto. Y bueno, ya parece que habían terminado de comer y él ya se tenía que marchar, pero resulta que le pone el ojo a un piano de cola que hay dentro de la casa y Bill le dice que era de su madre. Él toma una de las partituras y dice, mira, voy a tocar algo, y trata de interpretar una canción que hay ahí, pero lo hace bastante mal. Finalmente es Bill el que dice, déjame a mí. Bueno, él lo invita a que se siente, le dice, por favor, hazlo y después me voy. Y canta la canción con un sentimiento extremo, y de aquí surge una relación romántica que ha sido bastante polémica, pero quiero aclarar una cosa, y es que este tema de que sean gays o de que sean homosexuales no es algo woke, no es algo que se hayan inventado para este capítulo, es algo que hacía parte del personaje y que estaba implícitamente incluido dentro del videojuego, solo que no nos mostraban todo este contexto. Y bueno, desde ahí arranca una relación homosexual en la cual ellos tienen una primera vez, por así decirlo, es casi que una primera vez para Bill, y él dice, mira, ya no soy un prostituto, voy a querer quedarme aquí en tu casa por muchos más días, y comienza a construirse una linda relación de pareja, y en esto se va a centrar casi todo el capítulo. Vemos cómo transcurren unos años y después de esto parece que tienen una discusión en donde le dice, mira, Bill, no nos podemos aislar, yo quiero trabajar en el pueblo porque no estamos solamente dueños de la casa que tenemos, sino que todo el lugar es nuestro y podemos intercambiar cosas con otras personas y salir adelante. Y parece que él, a través de la radio, contactó a otras personas en las cuales él confía y con las cuales puede construir una nueva relación o una especie de sociedad. Y ahí vemos cómo Joel y Tess visitan a Bill y a su pareja y tienen una comida. Sin embargo, Bill nunca deja de apuntar con el arma tanto a Joel como a Tess. Y bueno, le dice Joel, mira, yo también estuviera molesto si mi pareja invitara de la nada a un par de desconocidos a venir acá. Tienes razón en desconfiar, pero de entre todas las personas que son malas dentro de esta situación, ustedes dieron con un par de buenas personas. Bill no se lo cree mucho, pero él trata de insistirle en que ellos pueden ser beneficiosos dentro de la relación que él tiene, porque ellos tienen cosas que él no tiene, a lo que Bill le alega que él es totalmente autosuficiente y que no los necesita. Sin embargo, Joel le insiste, mira, esta verja te puede durar máximo un año, te puedo conseguir buen aluminio, te puedo conseguir medicinas, te puedo conseguir tecnología, y a la larga van a llegar saqueadores que van a intentar entrar y venir por ti. Algo que después veremos qué pasa. Por el otro lado vemos a Tess conversando con la pareja de Bill, y lo que ellos hablan es que tienen una especie de código por radio. Precisamente hablan de este código de las canciones de los años 80, y que cuando suenan las canciones de los años 80 es porque hay problemas, algo que ya vimos en el primer capítulo de The Last of Us. Y bueno, pasan 3 años y nos vamos al año 2013. Ha transcurrido el tiempo, vemos que en efecto, muy seguramente con la ayuda de Joel y de Tess, ya tienen la verja súper reforzada, con un montón de carros incluso ahí colocados, y parece que están bastante bien resguardados. Y ocurre una de las escenas de pronto más bonitas o más románticas que tiene este episodio, y es que digamos que la pareja de Bill logra plantar unas fresas, algo que ellos no probaban desde hace mucho tiempo, con una iluminación excelsa. Terminamos por ver cómo comparten estas frutas, y él le dice, la canjeé por un arma con Tess, y dice, ¿cuál arma? Enseguida Bill se pone en alerta y le dice, una pequeñita, tranquilo, no te preocupes. Y comparten esas fresas, las cuales las disfrutan como si fueran un manjar de los dioses. Se notaba que habían pasado años sin que probaran esa delicia. Y ahí le dice algo muy romántico Bill, le dice, mira, yo era una persona solitaria y estaba totalmente feliz estando solo hasta que llegaste tú. Yo no tenía a nadie por quien preocuparme. Y esto es algo
bastante romántico que ocurre en este capítulo. Y bueno, pasa finalmente lo que decía Joel, y es que llegan unos saqueadores por la noche, pero el sistema de trampas que tiene Bill parece encargarse muy bien de cada uno de ellos, quemándolos con fuego a muchos de ellos, y él se encuentra por ahí muy mal parqueado, por cierto, con un francotirador muy expuesto en toda la mitad a darles bala. Se levanta a su pareja con una pequeña pistola a tratar de defenderlo también, pero Bill resulta herido en el estómago y en ese momento le dice: mira, yo preparé todo para ti, llama a Joel en caso de que algo me pase. Ok, bueno, y ahí pensaríamos que iba a morir Bill, pero Frank logra salvarlo de una muerte casi que inminente y damos otro salto en el tiempo. Antes de esto, Bill le había dicho: me preocupa mucho que yo haya envejecido más que tú. Y le dice Frank: no importa, eso me recuerda que estamos vivos. Sin embargo, ya vemos cómo las cosas cambian con el pasar del tiempo y vamos prácticamente a la época actual. Estamos en el 2023, donde vemos que Frank padece una enfermedad degenerativa que le impide moverse bien y ya se encuentra postrado en una silla de ruedas. Y bueno, básicamente él está bastante deprimido y termina por decirle que el día de hoy, en ese momento que estamos viendo, será su último día y que quiere que le regale un último gran día. Bill insiste en que tal vez podamos encontrar un doctor que te pueda ayudar, pero él dice: mira, esto no tenía cura mucho antes de la pandemia y ahora sí que menos, entonces hazlo por mí, regálame este gran día. Y bueno, tienen finalmente una velada inolvidable en la que terminan saliendo de paseo o comienzan por ahí, después se visten elegantemente y terminan por casarse, y al final acaban con una cena parecida al mismo plato que le sirvió por primera vez a Frank cuando lo conoció. Y bueno, Frank ya le había pedido que todas las pastillas que usaba como medicina se las sirviera dentro de la copa de vino y que después lo cargara hasta la habitación para morir en sus brazos. Sin embargo, en este momento ocurre una conversación entre los dos y se da cuenta Frank de que las pastillas no solamente se las sirvieron a él, sino que Bill también decidió tomárselas él y dice: mira, tú eras mi propósito de vida y yo también decidí partir contigo, por así decirlo. Le da a entender esto y Frank dice: Dios mío, debería estar muy enojado, pero es muy romántico esto que haces. Y finalmente le da sentido al tema y los dos terminan subiendo a la habitación y muriendo, algo que no vemos en ningún momento, y nada de esto lo muestra en el videojuego en ningún momento, nada de todo esto. Además, todo esto es una adaptación nueva de lo que ocurre realmente en el videojuego, porque ahorita les voy a mostrar qué es lo que pasa originalmente en el videojuego y cómo conocemos a Bill. A Frank nunca lo vemos en el juego realmente, y las circunstancias de su relación son bastante diferentes a estas que vemos aquí. Sin embargo, esto no traiciona en ningún momento digamos que la dinámica o la esencia del personaje. Y bueno, ahí está Bill revolviendo las pastillas que finalmente se toman para irse a su última morada o su último aliento. Y bueno, después de eso ya vemos como Joel y Ellie llegan a este pueblo y vemos las flores marchitas, lo cual le hace sospechar algo a Joel. Entran a la casa y comienzan a esculcarla y encuentran una carta que dice: para quien quiera que sea, o Joel. Y la carta obviamente está dirigida a Joel, quien es el que sabe dónde escondía Bill todo su armamento, y le deja una llave con una clave para poder acceder a todo lo que él escondía ahí. Y en la carta dice que ojalá aproveche todo eso para poder cuidar a Tess, algo que le da muy duro a Joel. Él se sale un momento de la casa como para tomar esto, pero también entiende que su fortaleza o su motivo, el motivo de su viaje, como lo decía la carta, era proteger a personas vulnerables. Y en ese momento la persona vulnerable puede ser Ellie y no es Tess, que obviamente ya no está.
Dato relevante aquí es que mientras esculca la casa, Ellie se encuentra una pistola, la misma que usó Frank en el momento que estaban atacando los bandidos a Bill, y ella se bolsilla esta pistola en el morral. Esto va a tener relevancia más adelante dentro de la historia de The Last of Us, así es que ojo con este detallito. Y al final, Bill le ha dejado municiones, le ha dejado armas, le ha dejado básicamente muchas cosas para supervivir, pero lo más importante que le dejó es una camioneta con una batería que se encontraba lista para instalarse. Ellie se siente muy emocionada al montarse en este carro. Eso también es una copia fiel del videojuego porque nunca ha viajado en un auto y ella siente como si estuviera en una nave espacial, y eso tiene también su razón de ser. Finalmente se embarcan ahí y arrancan a lo que va a ser la siguiente fase de su viaje, y termina el capítulo con una toma en la que nunca nos muestran el interior de la habitación, y agradecemos mucho porque sea así. También es alusión a la pantalla de título de The Last of Us, que es una ventana abierta con una cortina que se mueve. Esto me pareció un detalle bastante diciente. Y bueno, ese fue el capítulo no exento de polémicas, un capítulo que a mí particularmente no es que me haya parecido el mejor capítulo, como mucha crítica lo dice. Creo que la historia romántica fue muy larga, se tomó demasiado tiempo y no era necesaria toda esa novela, por así decirlo, aunque no tengo nada en contra de las orientaciones sexuales de las personas que aparecen ahí. Vuelvo y repito, el personaje es homosexual. Y bueno, así es como se escribió este personaje, pero hay unas diferencias sutiles, pero bueno, no sutiles, bastante marcadas versus lo que ocurre en el videojuego. La primera diferencia es que Joel y Ellie ambos sí llegan a conocer a Bill vivo, ¿sí? Esto es algo muy diferente. Frank no existe, no está dentro de la ecuación en este momento que lo conocen, y ellos van a llegar para llegar por la camioneta o por el carro que les promete Bill para poderse transportar. Y le dice Joel que me lo debes, de alguna forma se lo debe por algún favor que tuvieron en el pasado. Vaya a saber qué, si es que de pronto le entregó medicinas en el momento que Frank estaba enfermo o cuando él le dieron el tiro. No lo sabremos, no lo sabemos. Tampoco he leído mucho la wiki ni he visto el cómic de The Last of Us para comprender bien qué es lo que ocurre ahí. Pero por ahí van los tiros. Y bueno, es muy interesante ver la relación tensa que existe entre entre Bill y Ellie, algo que lamentablemente no conocimos ni vimos dentro de la serie. Es bastante interesante esos diálogos porque Bill es una persona muy gruñona y de métodos de supervivencia muy exactos, por así decirlo, mientras que Ellie no para de parlotear y de hablar y va por sus tiros. Entonces hay un conflicto constante en los diálogos de estos dos personajes, pero bueno, eso no lo vimos nunca dentro de la serie. Y por ahí sí vemos una carta de Frank, ¿sí?, que tú puedes tomar, en donde Frank le escribe que definitivamente él se cansó de esperarlo para que él saliera de ese pueblo, que él nunca tuvo las gónadas, los huevos para salir de ahí, y parece que le iba a robar la batería del auto para él largarse, pero finalmente terminó volándose la tapa de los sesos, matándose. Y bueno, parece que Bill lleva el peso de esto dentro de su vida. Sin embargo, el final que le dieron en la serie fue mucho más épico y mucho más romántico, diferente a lo que ocurrió en el videojuego. También hay una escena en la que Joel cae en una de las trampas de Bill y termina boca abajo, pero bueno, a mí esto no me faltó realmente, pero bueno, es lo que termina por ocurrir. ¿Qué va a pasar en el capítulo que sigue? Ya HBO tiró por ahí un adelanto. Siguen en su viaje dentro del auto, pero se encuentran con unos saqueadores. Es lo que va a ocurrir. Es la manera como los saqueadores
tratan de pescarlos pidiendo ayuda y Ellie dice no nos vamos a bajar a ayudar y él dice no, y bueno, ahí pasan un montón de cosas que ustedes verán en el tráiler y no les voy a hacer más spoilers porque parece que el próximo capítulo va a estar muy centrado en la acción. Definitivamente entre Joel y Ellie se ha creado un vínculo ahora sí, y él le dice vas a respetar todo lo que yo te diga, no vas a preguntar más sobre Tess, vas a hacer todo lo que yo te diga prácticamente, vas a obedecer y la meta de ellos es llegar definitivamente donde Tommy, que es el hermano de Joel, que estaba vinculado con las luciérnagas y tal vez las luciérnagas que conoce Tommy o dejarla a ella donde Tommy va a ser la finalidad para poder, digamos que, encontrar una solución a todo este tema de la cura que finalmente es el MacGuffin de esta serie. Y bueno amigos, así llegamos al final de este tercer capítulo de The Last of Us. Para mí es un capítulo de un 6,5 tirando un 7. No es el mejor capítulo. El mejor capítulo para mí sigue siendo el segundo hasta ahora. Veremos el cuarto. Cada 8 días HBO está dándonos capítulos, algunos mejores que otros. Este para mí estuvo regular, pero bueno, ahí vamos viéndonos. Nos vemos a la próxima chicos. Chao, chao.